En este video hablaremos acerca de la embriología del sistema cardiovascular. Para empezar, hablando acerca de esta embriología del sistema cardiovascular, primero vamos a hablar acerca de lo que es la cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica es un espacio el cual va a estar rodeado por un endodermo que va a dar lugar al intestino primitivo y un ectodermo. Esta cavidad pericárdica va a estar constituida principalmente por un mesodermo, el cual es diferenciado y es el mesodermo cardiogénico. Este mesodermo cardiogénico va a ser el principal tejido que se va a encargar de formar el corazón y sus estructuras aledañas para que puedan proporcionarle una función fisiológica adecuada al organismo. Partimos entonces de el día 20, en el cual tenemos dos estructuras conocidas como tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos van a fusionarse para poder dar lugar a una estructura que se le conoce como el asa cardíaca. El asa cardíaca cuenta con principalmente 4 estructuras. En su parte más superior vamos a tener lo que es el bulbo cardíaco, que está de un color blanco. Vamos a tener inferior a este bulbo cardíaco un ventrículo primitivo de color rojo. Inferior al ventrículo primitivo, una aurícula primitiva que aparenta estar segmentada, que está de un color azul. Y finalmente unos senos venosos que van a dar lugar a lo que son los grandes vasos relacionados con el corazón. Es importante saber que para que se forme lo que conocemos como un corazón primitivo, es necesario que esas estructuras, tanto el bulbo, el ventrículo, la aurícula y los senos venosos, migren o hagan una migración para que se acomoden y den lugar a lo que son las estructuras que hoy conocemos como las aurículas y los ventrículos. Para ello tenemos entonces primero la migración de lo que es el bulbo cardíaco hacia anterior y hacia inferior. Esta migración del bulbo cardíaco hace que el ventrículo primitivo, que esté inferior a él, se desplace hacia la izquierda, y también va a haber una segunda migración de las aurículas primitivas o la aurícula primitiva hacia posterior y hacia superior, quedando justo por encima y un poco detrás de lo que es el bulbo y el ventrículo primitivo. Así pues, tenemos ya lo que es, digamos que un corazón primitivo, más similar a lo que hoy conocemos como un corazón maduro, y que va a estar entonces constituido principalmente por un ventrículo izquierdo, el cual va a provenir del ventrículo primitivo y de una porción del bulbo cardíaco, un ventrículo derecho que se forma a partir del bulbo cardíaco, unas aurículas derecha e izquierda que se forman a partir de la aurícula primitiva, la cual se segmenta, y la parte de los grandes vasos que se da gracias a una cosa que conocemos como el septo conal y los senos venosos. Ya entonces, teniendo formado la configuración externa del corazón, vamos a hablar acerca de la formación del tabique interauricular y el tabique interventricular. El tabique interauricular se forma a partir de la migración de las células que constituyen el techo de esa aurícula común. Esta migración va a dirigirse hacia una estructura que se conoce como la almohadilla endocárdica. La almohadilla endocárdica es básicamente una estructura que se encuentra en todo el centro del corazón. Esta migración entonces, desde el techo de la aurícula hacia la almohadilla endocárdica, es lo que va a formar en una primera instancia el septum primum. Este septum primum va a migrar hacia inferior, hacia la almohadilla endocárdica, pero va a dejar un agujero que se le conoce como el ostium primum, el cual es un agujero que permite la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda primitiva. Posterior a ello, va a seguir continuándose la formación del tabique interauricular, y ese septum primum va a seguir proliferando, va a seguir migrando, pero justo antes de que tapone por completo esa comunicación interauricular,
va a generar un segundo ostium, el cual se le conoce como el ostium secundum. Este ostium secundum está encima o está mucho más superior de lo que estaba el ostium premium, y se da gracias a la formación o bueno, el proceso de apoptosis de unas células de ese septum secundum. Sin embargo, se va a generar un proceso de involución de ese septum primum, de ese septum secundum, perdón, de ese septum primum, y se va a generar el septum secundum. El septum secundum es el que va a dar o el que va a quedarse definitivamente para formar el tabique interauricular. Y también va a permanecer una comunicación interauricular a través de un agujero que se le conoce como el agujero oval. El agujero oval es una estructura indispensable para el proceso de circulación fetal, que lo trataremos más adelante. Ya habiendo formado entonces el tabique interauricular, vamos a hablar entonces del tabique interventricular. El tabique interventricular consta de dos porciones principalmente: una porción membranosa en su parte más cercana hacia las aurículas, y una porción muscular que está en la parte más basal o más inferior del corazón y más cercana al ápex. El propósito es que en la porción membranosa como la porción muscular se fusionen para generar el tabique interventricular. Esta porción membranosa proviene de lo que son las crestas neurales, y es común que en cardiopatías, cuando se genere una comunicación interventricular, se dé por falla en esa porción membranosa. Además, esa porción membranosa también va a cumplir un papel importante en lo que es el septo conal. El septo conal es una estructura que va a contener lo que va a ser la arteria aorta y el tronco pulmonar, que va a dar lugar después a las arterias pulmonares, o va a desembocar finalmente en las arterias pulmonares. Bueno, vamos a enfatizar un poco más acerca de lo que es los derivantes de esa arteria aorta. La arteria aorta pues es un vaso fundamental para lo que es la irrigación nutricia de los tejidos periféricos del corazón, ya que se encarga de transportar la sangre oxigenada que viene desde los pulmones. Esa arteria aorta en la vida fetal va a dar lugar a unos derivados a través de unas estructuras que conocemos como los 7 arcos aórticos. El primero va a corresponder a lo que es la arteria maxilar. El segundo va a dar lugar a la arteria ioides y estapedia. El tercero va a dar lugar a la carótida común, que posteriormente va a dar lugar a las carótidas externas e internas. El cuarto da lugar al callado de la aorta, más la porción más proximal de la arteria subclavia derecha. El quinto no deja ningún derivante, debido a que éste involuciona, no progresa. El sexto da lugar a las arterias pulmonares, más un conducto que conocemos como el conducto arterioso. El conducto arterioso es, llamémoslo, una comunicación entre estas arterias pulmonares y la arteria aorta para que la sangre oxigenada que hay en las arterias aortas, en las arterias pulmonares, desemboque finalmente en la arteria aorta para poder irrigar los tejidos periféricos. El séptimo arco aórtico va a dar lugar a lo que son las arterias sedimentarias. Esas arterias sedimentarias posteriormente van a dar lugar a lo que es la arteria subclavia izquierda y la porción más distal de la arteria subclavia derecha. Ahora bien, vamos a hablar de lo que corresponde a la circulación fetal. La circulación fetal es un poco distinta a lo que es la circulación en la vida extrauterina, puesto que el feto no cuenta con la disponibilidad de aire que se encuentra, llamémoslo, fuera de esta bolsa amniótica. Por ende, los pulmones no los va a usar y la sangre oxigenada va a provenir de la placenta.
Esta placenta se comunica con el feto a través de una estructura que conocemos como el cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura que consta de una vena y dos arterias. La vena es la que se encarga de transportar la sangre rica en oxígeno desde la placenta hasta el feto. Cuando esta vena umbilical entra al feto, pasa a través del hígado, se encarga de irrigar el hígado y se comunica con la vena cava inferior para brindarle la sangre oxigenada al corazón. em, y lo hace a través de un conducto que aquí conocemos como el conducto venoso. Cuando finalmente esa sangre oxigenada llega a la aurícula derecha, puede tomar dos rumbos, o coge por el agujero oval para finalmente desembocar en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta. O la otra herramienta que utiliza es de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a lo que es el tronco pulmonar y del tronco pulmonar pasa a la arteria aorta a través del conducto arterioso. Finalmente esa sangre oxigenada va a terminar en la arteria aorta para poder irrigar de una forma nutricia los tejidos periféricos. Em, a través de capilares se hace pues ese intercambio de nutrientes y toda la sangre desoxigenada llega a través de las venas cavas, superior e inferior, otra vez a la aurícula derecha, pero esta vez es sangre desoxigenada. Al igual que hace la sangre desoxigenada puede tomar dos rumbos, pero finalmente tiene que terminar en la arteria aorta, puesto que esta arteria aorta ya en sus últimas ramificaciones va a dar lugar a lo que son las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales lo que se encargan es de desechar toda esa sangre desoxigenada con metabolitos que el feto desecha para a través del cordón umbilical cedérselos a la placenta y otra vez empezar con el ciclo de circulación fetal.